Bienvenidos a Punto y Coma. Se acerca el fin de año y muchos preparamos nuestra lista de propósitos para el 2020. ¿Pero qué tan realista es esta? Nuestras especialistas hoy nos contarán cómo hacer una lista que sí se pueda cumplir. Acompáñenos. A unos días de que termine este año, es importante revisar qué hicimos y qué no hicimos en el año. No importa que hayan quedado pendientes, y es que esta es la oportunidad perfecta para volver a comenzar. Es un borrón y cuenta nueva. El primer paso es tener claro qué quiero en el 2020, qué ofrezco para que sea un gran año en mi vida y sobre todo, qué metas puedo cumplir. Bajar de peso, cambiar de trabajo, viajar por el mundo, dejar de fumar, perdonar. ¿En qué condiciones estoy para cumplir cada meta? Esta es la clave: poner metas y establecer la ruta para cumplirlas. No solo se trata de hacer una lista de propósitos generales y deseos que no estamos realmente dispuestos a cumplir, ya sea porque son inalcanzables o porque simplemente no sabemos cómo lograrlo. Cometer este error nos lleva a la frustración y culpa de sentir que no logramos porque somos unos fracasados. Así que este año no hagas una lista de propósitos, haz una ruta para tus metas. Muy buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. Ya es viernes, ya estamos a unos días del fin de año y este tema es muy importante porque muchos cada año se ponen metas y también deseos, pero hay que especificar la diferencia y por qué hay metas que pues ya en estas fechas de cada año, por terminar el ciclo, siempre estamos, no cumplí tal, no logré conseguir tal meta, tal propósito, tal proyecto. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hace que nos atoremos? Para eso hay especialistas, como siempre, con nosotros en Punto y Coma. Y en esta ocasión me acompaña Cristina. Cristina, ¿cómo estás? Muchas gracias, Elian. Bien, muchas gracias. Ustedes la conocen perfecto. Ella es nuestra terapeuta de casa. Increíble saber y conocer tu opinión, Cristina, sobre este tema. Y también con nosotros está la psicoterapeuta Mariana Villafuerte. Ella nos va a explicar también un poquito qué nos detiene, qué nos hace, pues, también boicotearnos, ¿no? Claro. Cristina, primero me gustaría que nos explicaras y le dijéramos a nuestro público, pues, ¿cuál es la diferencia entre un deseo y un propósito, una meta? Porque muchas veces llega el fin de año, estamos unos días de Navidad y todos están preparando la maleta para salir corriendo, la escoba para barrer, y todos aquellos métodos, remedios y demás para tener un buen año. Pero ¿qué pasa en este año, en este ciclo, y cuando establecemos una meta, un deseo, un propósito? ¿Qué de diferente tiene cada uno? Todos tenemos sueños. Yo creo que las realidades empiezan en sueños. Todos tenemos sueños, pero los sueños, si no los establecemos, pues ahí se quedan en el inconsciente, en el deseo. Todos deseamos muchas cosas, pero ¿qué tanto el deseo y un propósito? La diferencia entre el deseo y el propósito es que establecemos una meta. Y las metas tienen que ser medibles, como dice la palabra meta, medibles, específicas, tangibles y alcanzables. Esa es la gran diferencia. De repente podemos decir, bueno, deseo estas 12 uvitas, que todos nos atragantamos y empezamos con el deseo salud, pero ¿qué tipo de salud? Deseo que me vaya bien, deseo amor, deseo, como todas estas grandes cosas que todos deseamos, pero no son nada específicas y además, no sé si les pasa a ustedes, pero yo en la tercera ya no puedo comer más uvas y no puedo pensar más en mis deseos. Entonces, a lo mejor son los 10 segundos del año en los que estamos pensando realmente en qué queremos tener, qué queremos alcanzar, pero una meta realmente, un propósito requiere de más tiempo y de trabajo duro también. Mariana, ¿sí? Justo acabas de mencionar una palabra, ¿no? El compromiso. ¿Por qué es que llega esta fecha? Bueno, sobre todo hay de detenernos en la fiesta. Nos esperamos todos esa fiesta, esa cena de fin de año, para establecernos nuevos compromisos. ¿Por qué? ¿O es una condición del ser humano? ¿Qué sucede? Que justo en esa reunión familiar, justo en esa fiesta, es cuando establecemos o nos fijamos las metas y lo que queremos alcanzar. ¿Por qué no es un trabajo que hacemos constantemente? Claro. Y sobre todo, más adelante vamos a comentar ejemplos, pero sobre todo escuchar, ya va a terminar el año y no me puse a dieta, ¿no?
Y no llegué, ¿no? Sí, no llegué a eso es, ¿qué Fíjate que compromiso es hay? muy común para todos los seres humanos que en estas fechas hagamos los propósitos, pero sobre todo somos seres que nos encantan los rituales, nos encantan las ceremonias. Como lo dice Cristina, empezamos con las uvas y muchos de estos propósitos son improvisados. En ese momento se nos va ocurriendo qué queremos o qué necesitamos, o hacemos un poco de introspección en el cierre de ciclo de qué quiero para mi vida y entonces aprovechamos las uvas para hacerlo. Fíjate que estuve revisando algunas estadísticas, el 50% de las personas abandona o renuncia a estos proyectos o propósitos en la primera o segunda semana de enero, es decir, inmediatamente se renuncia y se vuelven a los hábitos anteriores. El 30% renuncia para el tercer mes, más o menos por ahí de marzo, ya se abandonan los propósitos. Y solo el 20% de las personas llegan a concluir, a concretar alguno de sus propósitos, no los 12 que mencionamos o más, sino simplemente algunos de los propósitos. Y esto tiene que ver con varios elementos, ¿no? Uno de ellos es el compromiso que nosotros sintamos con lo que estamos necesitando, pero mucho tiene que ver también qué tanto estamos conscientes de lo que estamos haciendo en nuestra vida, qué tanto nuestras metas tienen estructura y qué tanto nuestros objetivos son claros en relación a nuestras necesidades. Muchas veces los propósitos que hacemos son como muy grandes, ¿no? Por ejemplo, decimos, quiero viajar a Egipto el próximo año. Pero bueno, para viajar a Egipto necesitamos una serie de pasos o de decisiones desde la parte económica, desde la parte laboral, desde la parte escolar, y entonces empezar a conocer esos elementos en relación a la meta a la que quiero llegar, cómo están acomodados y cómo puedo ir paso a paso, ir cumpliendo uno por uno para llegar a la meta más grande, ¿no? Otra parte importante es que hacemos como varios propósitos y queremos cumplirlos todos al mismo tiempo. Y entonces eso nos detiene, nos frena e incluso nos desmotiva. Decimos, ay, no puedo bajar de peso y además ahorrar y además viajar y además cambiar de trabajo. Es mucho, nos satura, nos agobia y un año no es suficiente para cumplir con tantas metas. Entonces esto es otra parte de las renuncias, pero sobre todo, Lilian, lo que me preguntabas es por qué lo hacemos. Nos gustan los rituales, pero también el pensar que hay un año nuevo que no está como materializado en nuestra mente, nos genera incertidumbre. Entonces, el pensar que tengo propósitos, que tengo cosas que hacer el siguiente año, nos da la seguridad de supervivencia, como si dijéramos, seguro voy a estar ese año, ¿no? Y entonces, porque voy a cambiar de trabajo, porque voy a bajar, seguro voy a estar ahí. Entonces, eso nos da como esta seguridad de pertenencia, de supervivencia. Si ya hice propósito, pues tengo que estar el siguiente año. Algo que no concebimos todavía en nuestra mente como una imagen o como un elemento materializado, y entonces preferimos sentir esta seguridad, ¿no? Y por último, nos da un sentido de vida. El saber que tengo ilusiones, que tengo metas, que tengo propósitos, nos da un sentido de existencia. Y entonces por eso que nos gusta pensar que hay cosas buenas en un futuro para nosotros, ¿no? Nos la pasamos buscándole sentido a nuestra vida, a través del trabajo, a través de nuestros hijos, a través de algún estudio, a través de viajes, a través del dinero. Siempre los seres humanos necesitamos este sentido. El hacer propósitos nos brinda esta existencia, porque siempre son en positivo además, ¿no? No nos proponemos cosas negativas. Y que sobre todo llegamos a cerrar este año, o cerramos un año siempre con un balance de todo lo que nos fue mal o de lo que no logramos cumplir. Y entonces, Cristina, esperamos que eso mejore el próximo año, como dicen. Pero, ¿cómo debe ser o cómo una persona debe establecer esas metas? Porque muchos, y tenemos muchísimos en casa que siempre dicen, pues quiero amor, quiero dinero, voy a trabajar para dejar de fumar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo saber que la meta que yo me estoy fijando sí la puedo cumplir y no, yo lo puedo llamar así, engañarme a mí misma, ¿no? Porque tal vez en lo que dice Mariana, sí, un viaje sí es posible, pero está en mis posibilidades, no sé, y si es realista o no es realista, o cómo uno puede determinar eso sin además volverse negativo, ¿no? Porque pues una cosa es ser positivo para lograrlo y otra es decir, no puedo, ¿no? Yo, fíjate, al principio de año con mis pacientes hacemos un como taller intensivo para establecer metas, porque ciertamente es que nos cuesta trabajo, de repente decimos lo vamos a hacer, pero a veces nos gusta que nos lleven de la mano. Entonces es como todo un cuadernillo que habla sobre qué tan reales son estas metas. No proponerte tantas metas, puedes tener 200 metas, pero tendrías que clasificar esas metas. Si yo ahorita preguntara a las personas que nos están viendo, ¿cuál es una meta que te va a impactar para el otro año?
una meta personal, porque primero tenemos que poner las metas personales antes que las profesionales o antes que las de negocios. Primero tenemos que poner las personales, que se dividen en dos, en la familia y en ti. ¿Cuáles son esas? Porque si no tienes un porqué, entonces es muy difícil que tú quieras establecer, que tú alcances una meta si no tiene tanto impacto en ti. A lo mejor dices, los fumadores, quiero dejar de fumar, pero en realidad no estamos dispuestos a pagar el precio de dejar de fumar. Eso es otro. Es como cuando queremos adquirir algo material. Quiero una casa. Ok, ¿qué casa quieres? ¿Ya la visualizaste? ¿Dónde? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde la quieres? ¿En qué lugar? ¿Cuánto vale? Ahora, ¿cuánto vale? Una vez que ya sabes cuánto vale, es qué tienes que hacer para pagar eso. ¿Cuánto vale para ti dejar de fumar? Por ejemplo, ¿cuánto vale para tu familia? ¿Qué beneficios vas a tener? ¿Realmente lo quieres? Y a lo mejor hacemos una lluvia de ideas. Dime 10 cosas por las cuales vas a obtener por dejar de fumar. Entonces, voy a mejorar mi salud. Ok, ahora, ¿qué cosas tengo que hacer? No, bueno, pues tengo que plantearme nuevos hábitos. Los hábitos es algo fundamental para el establecimiento de las metas. ¿Cuáles son los nuevos hábitos? Todos sabemos que ahorita Mariana nos daba una estadística de que a los 3 meses la mayoría ya abandonamos nuestras metas, porque en el inconsciente nos dice la programación neurolingüística que requieres de por lo menos 101 días o 121 días para poder formar un nuevo hábito. Entonces, en los 3 meses está la lucha de, ay, no quiero, lo fácil, ay, se me antojó, ay, ya están fumando, pensando en de fumar, ¿no? Sí. Ya están fumando y entonces ya tengo todavía la cajetilla aquí y ya vi la colilla acá y entonces fumaba en el auto. Eso es algo que a mí me pasaba muchísimo, ¿no? Cuando dejas estos primeros 3 meses, vives en tensión porque hay una lucha entre quiero y no quiero. Quiero, pero me cuesta mucho trabajo no regresar a los mismos hábitos o a los viejos hábitos. Entonces, ¿cuáles son las cosas que voy a tener que hacer? Tengo que hacer una planeación. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaba fumar mucho en el auto y entonces cada vez que subía al auto, pues recordaba. Cada vez que dejaba a la comida, entonces ibas y decías, se me antoja un cigarrito, ¿no? Sí. Entonces, esos son los puntos claves. Entonces, hay que atacar esos puntos. Entonces, lo que yo hice fue sustituir y entonces en el auto tenía paletas. Y entonces, cada vez que tenía las ganas de fumar, me compré mis paletas. Pero eso lleva una planeación. ¿Me explico? Necesito también ver cuáles son mis puntos débiles. Estos temas comunes de independizarme, tener un trabajo diferente, querer poner un negocio, bajar de peso, hacer ejercicio, mejorar mi economía, mejorar mis relaciones personales o con un hermano, con una hermana, con un papá, una mamá. De repente tengo que decir, pero ¿qué es lo que yo quiero? Por ejemplo, quiero mejorar la relación con mi hermano. Ok, ¿en este momento le hablas o no? No le hablo. Entonces, primero tengo que hablarle y a lo mejor no le hablo porque no lo he perdonado o no he tenido una rencilla. Eso es algo que tengo que escribir. Tengo que darme tiempo para planear. No es algo sencillo. Habemos personas que no me dejarán mentir que en la universidad no tenemos ni una hora de temas sobre cómo establecer nuestras metas. Cómo ser exitosos, cómo llegar a tener un inicio y un fin. Muchísimos años y no te explican eso. Y nosotros tenemos que empezar a explicarlo también con los pequeños en casa. También nosotros nos cuesta trabajo no tenerle miedo al fracaso también. Entonces creo que, en resumen a la pregunta que haces, creo que si nos planteáramos 3 metas específicas, planificadas, como por submetas, 3 creo que son bastante buenas para que hagas en los primeros 3 meses del año. Nada más. Muy bien, vamos a quedarnos con esa síntesis perfecta. 3 metas, y los invito a ustedes que nos están viendo en casa, que nos manden vía redes sociales si tienen metas, si tienen dudas y en cuáles han fracasado. Pónganos algún ejemplo. Estamos aquí en Punto y Coma. Vamos a una pausa, no le cambien.
antes de ir a la pausa, Cristina Hernández, nuestra especialista, nos comentaba justamente esa parte de cómo diferenciamos entre los propósitos personales, laborales, cómo hay que dividirlos y también cómo es que nosotros establecemos metas pues alcanzables. Ella nos decía que 3 metas son suficientes, porque hay muchos que nos fijamos 10, 15 y no logramos ni una, ¿no? Mariana, ¿cómo es esto? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles establecemos como objetivos? ¿O de dónde partimos para saber cuál es el objetivo? Porque muchos decimos, es mi meta, pero ¿y hay un objetivo para esa meta o nada más es cumplirla porque ya necesito cumplir algo? Claro, toda meta implica, como lo decía Cristina, una serie de objetivos. Nuestros objetivos deben ser reales, es decir, si yo quiero ahorrar para el próximo año, tengo que ver cuál es mi sueldo. A lo mejor mi sueldo es de 10,000 pesos y entonces de esa necesito ahorrar 1,000 pesos al mes, ¿no? Si yo gano 10,000 pesos pero decido ahorrar 15, entonces estoy fuera de la realidad, ¿no? Mis metas tienen que ser... 15. O debo 15, ¿no? No puedo ni siquiera ahorrar. Mis objetivos tienen que ser reales, tienen que ser medibles, es decir, tal vez semana a semana o mes con mes monitorear qué tantos avances he tenido, ¿no? Tienen que ser reales, aplicables y sobre todo tienen que ser cumplibles. Fíjate, yo siempre le doy a los pacientes este ejemplo. Cuando vamos al súper, vamos con una lista de cosas que necesitamos comprar, es mucho más fácil que estructuremos nuestro tiempo, que nos organicemos en cuanto a gastos y que a lo mejor de pronto por la publicidad o la mercadotecnia se nos peguen 2 o 3 cosas más, pero no nos salimos tanto del presupuesto porque tenemos un objetivo claro de qué queremos comprar. Sin embargo, cuando vamos sin lista y además vamos con hambre al súper, agarramos lo primero que encontramos y lo echamos al carrito y es un poco lo que utilizan estas tiendas como orientales que han salido de moda últimamente, el que vaya sin objetivo y entonces todo se te antoja y todo quieres y sales comprando lo que no necesitas, ¿no? Y gastas un montón. Entonces es un poco el que si no tenemos objetivos en nuestra vida, en el mes, en el año, en la rutina diaria, vamos perdidos, sin organización, sin estructura, sin temporalizar nada y gastamos mucho más nuestros recursos, tanto energéticos, personales y económicos, en cosas que tal vez no necesitamos. Otro ejemplo que yo les doy siempre a los pacientes y a mis alumnos en el Politécnico es, si nosotros nos levantamos un día, un domingo, y no tenemos un objetivo de qué vamos a hacer ese día, se nos va completamente el tiempo, ¿no? A veces ni desayunamos, a veces son las 8 de la noche y decimos, hoy ni fui por compras, ni salí, ni hice nada, me la pasé viendo la tele o me la pasé en redes sociales, porque no tenemos un objetivo de qué queríamos en ese día. Entonces es muy importante que no solamente en los propósitos de Año Nuevo, sino que en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestras metas, tengamos objetivos muy claros, reales, medibles y aplicables de qué queremos para nosotros, ¿no? En esto que decía Cristina, me parece excelente que sean 3 o menos, ¿no? Con uno que podamos estructurar y que logremos cumplir, bueno, pues nuestra autoestima también puede verse ahí beneficiada. Y fíjate, esto que dices es súper importante porque también si alcanzan a escuchar, también son como, digo, nada es como receta en la parte emocional, pero estamos hablando de cómo evitar la depresión también. Porque cuando tú tienes objetivos, tienes una motivación, habla Mariana de objetivos, de una motivación, de estar enfocados. Las personas más ricas del mundo dicen, ¿cuál es el secreto para el éxito? La atención, estar enfocados. Cuando tú estás perdido o perdida, cuando estamos perdidos o perdidas, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Qué quiero? ¿Dónde me veo en 1 año, en 6 meses, en 3 meses? Realmente, ¿qué quiero para mí? Retomaba lo que decías en el corte, Mariana, que los objetivos y las metas son para ti, porque de ahí es los fracasos. El fracaso no es algo malo. Porque finalmente somos personas que tenemos que estar intentando. Mientras más intenten, mejor. Es como andar en patineta o andar en bicicleta. O sea, yo creo que si alguien anduvo en bicicleta y no se cayó una vez, pues no entonces nunca, ¿no? Y los que no saben es porque tuvieron miedo a caerse, ¿no? Sí, entonces finalmente el fracaso forma parte también. Me voy a plantear una meta, pero no le tengo que tener miedo a que voy a fracasar 1, 2, 3, 4, las veces que sea, pero me voy a cumplir, me voy a proponer realmente esta meta, es anclar mi vida a un objetivo. Eso te da la pauta a muchas cosas, te vuelve mucho más productivo. Es cierto que cuando tienes una lista,
de las cosas que tienes que hacer en el día a día, no en el año, porque es demasiado, son 365 días, divídelo por horas, divídelo por todas las cosas. Ya perdimos dos, uno por la cruda y uno por el que hacer. Y ahí ya renunciamos a todo, ¿no? Sí, se te Sí pasa. olvida. Y aquí, Cris, ahorita que mencionas, me llama la atención esta parte, porque muchas veces escuchamos el vivir día a día. Y ahorita ustedes comentan algo de fijarnos objetivos, una lista y trabajar por ello, ¿no? Anclar esa meta. Pero eso no también, trabaja la autoestima, pero también no traería frustración en caso de que fracasáramos. O sea, ¿no es un arma de doble filo también el vivir a futuro? Yo creo que el lugar en donde estamos hoy en el presente tiene que ver con una serie de pequeñas decisiones que hemos tomado en el pasado. Entonces tienes razón, tal vez es como muy estructurado el vivir con una lista de actividades, porque la vida tampoco se trata de eso, ¿no? La vida improvisa, la vida nos pone retos por donde ni nos lo esperamos. Pero sí el poder tener como un objetivo claro de qué queremos para nosotros, sin estar tan estructurados en un extremo, pero tampoco tan sueltos en el otro, ¿no? Okay. Es como estar preparados. A que esa meta tal vez igual, mi objetivo es obtener un auto nuevo, ¿no? Y como dices, trabajar por ello. Y si en el camino tuve algún percance o algún gasto médico o algo y ya perdí ese ahorro, híjole, que no me frustre el ya no tener el ahorrito que tenía para el carro, ¿no? Empezar a trabajar. Yo tengo dos respuestas a esa. La primera es que todos en este mundo hemos fracasado. Todos nos hemos frustrado. No es malo. Frustrarte no es malo, te empodera, te dice, ok, ¿por qué me frustré por esto? Ok, vamos. Yo creo que las personas que más, y retomaré a mi madre, que las personas que más nos acoplamos a los cambios somos las que más avanzamos más rápido. De repente, la enfermedad, pues esto es lo que está ahorita, pero mi plan se puede postergar 1, 2 o 3, pero es cierto que si tú te enfocas a tu meta, no es que digas, lo voy a hacer y todo lo quieras controlar, porque esa es otra cosa. Pero si tú te enfocas a tu meta, la visualizas, el universo se va a sincronizar a que esa meta se va a acercar y tú te vas a acercar a esa meta. O sea, pero si tampoco la ves, pues claro que no va a llegar nunca. ¿Qué quieres que llegue? Estás perdido. Claro. También tienes que, a mí me gusta decir este ejemplo, no sé cómo se llaman estos cuadritos que tenías de niño que como crucigramas de números, ¿no? Como Algo el así. crucigrama de números del 1 al 13. Entonces que tenías que hacer el imposible y el de regreso que... Y para que funcione ese juego, hay un espacio en blanco. Hay uno que no... Ese es el que se mueve. Esa es la incertidumbre. Siempre tenemos que estar dispuestos a la incertidumbre. Y esa incertidumbre siempre te va a traer aprendizaje. Entonces, cuando te propones una meta, llega esa incertidumbre, chin, ya comí, chin, ya fumé, ya no ahorré. Ok, hoy, pero mañana... sigue anclándote a tu meta. De repente fracasan un día y ya se siguen todo el fracaso de los 12 meses. Ya no puedo y ya. Entonces sigue, o sea, ok, ya fumaste, ok, ya comiste de más, o ya no fuiste hoy pero no lo postergues a 2, 3, 4, 5 días, porque eso es, siempre hay dos fuerzas, la que te mantiene en tu zona de confort y esa es cómoda. Esa no hagas nada, ahí te vas a mantener, pero no vas a crecer. La otra es trabajo duro. O sea, sí, arriesgarse, atreverse. Hacerlo otra vez, claro. volver a empezar. ¿Podría ser lo que decíamos, autoboicotearse también? Lo que pasa es que yo creo que hablando de tolerancia a la frustración, Ilian, es saber que nuevos hábitos, el deseo de nuevas cosas en nuestra vida, implica también renuncias. Y muchas veces cuando nosotros empezamos a decir, bueno, voy a tener nuevos hábitos alimentarios, también tengo que estar consciente que tengo que renunciar al refresco, a las harinas, al azúcar, pero no vemos esta parte, ¿no? Solamente vemos lo deseado o lo que nos genera como ilusión. Solo nos vemos delgados. Solo nos vemos delgados, sí, comiendo y consumiendo lo mismo, ¿no? Entonces hay que saber, o un poco lo que decían ahorita de fumar, hay que saber que los nuevos hábitos implican estas renuncias y conocer qué tan alta es nuestra tolerancia a la frustración. Si tenemos una baja tolerancia a la frustración derivado, como decían, de que no hemos vivido situaciones que nos frustran, entonces no conocemos nuestras herramientas, no conocemos nuestras emociones, no sabemos cómo reaccionamos ante estos eventos, entonces es fácil que fracasemos y entran los autosabotajes, ¿no? Decir, ay, es que, híjole, yo me había propuesto dejar de comer pan, pero ya me comí 2 panes hoy, ya
soy el peor y entonces ya mañana pues vuelvo al pan, ¿no? Entonces ahí es el autosabotaje, el creer que no merecemos una forma de vida más saludable, el creer que pues como ya genéticamente heredé tal cosa, pues ya estoy perdido. Y no es así, es comenzar a ser conscientes, como te digo, de las emociones y de lo que realmente merecemos en positivo para nosotros. Y estando bien nosotros y estando en salud física y mental, podemos también serlo para los demás. Y como en el ejercicio, por ejemplo, muchos también se proponen año con año, voy a bajar de peso o voy a entrar al gimnasio. En enero los gimnasios están llenísimos. La terapia también. La terapia también, la iglesias, todo está lleno, como dice, porque los cuando nutriólogos, empezamos, los nutriólogos, el Fíjate bariatra, que vi una encuesta en donde en los gimnasios sube un 70%, en la Ciudad de México esta encuesta se hizo, sube un 70% de la afluencia a los gimnasios, las inscripciones en enero, y en febrero ya baja, ¿no? Sí, Entonces, porque, y también ahí entra el autosabotaje, y me gustaría regresar a lo que dijo Cris, entre sabotaje y también esa incertidumbre, pero también fantasmas externos, por ejemplo, y cómo actuar ante eso, ¿no? Siempre llega, y en las familias existe alguien que dice, no, está muy difícil, primero cambia de marido, no, primero deja de, ¿no? Y empiezan ahí. Sí. Entonces, ¿cómo ser ahora sí que duro, fijo, firme, para que esos fantasmas, esas incertidumbres, esa negatividad no sabotee tu plan, tu meta? Qué bueno que hablas de eso, porque las metas son personales. Ahora, decía de las renuncias, me encantó esa frase que dijiste, Mariana, porque también te enfrentas a renunciar a personas. Sí. O a relaciones. O partes de ti, ¿no? Partes de ti mismo. Aparte de ti mismo, claro, a personas y relaciones, no en cuanto a que te separes, sino que te desapegues. Porque entonces está la mamá que dice, siempre has estado gordita. Y tú, mamá, pues me dabas de comer. Así estamos en la familia, ¿no? O al esposo, o a la esposa que te dice, ajá, sí, sí, quiero ver. Eso mismo dijiste. O a los hermanos, ¿no? Pues dices, ¿cuánto llevas diciendo? Entonces ya se hace la broma pesada o el sarcasmo, y de repente eso es como el mensaje de no puedes. Pero además tú ya tienes el mensaje, tú ya tienes el mensaje de me va a costar mucho trabajo, y entonces, y ya te empiezas a angustiar. Y luego, es como los secretos. Empiezas a plantearte metas y no quieres decir los secretos a los demás porque entonces se te va a cebar, ¿no? Entonces, hay que entender que hay personas como vampiros emocionales y energéticos en nuestra familia, donde tú les dices algo y como ellos no han logrado ninguna meta desde hace 10 o 15 años, o sea, ya te jala tu zona de confort y tu pareja o tu familia a hacer las mismas cosas y no haber crecimiento. Solamente el 1% de la población se plantea metas por escrito. El 1%. Entonces, imagínate encontrar a ese 1% para que tú le cuentes una meta y te diga, claro que sí, ¿cómo le estás haciendo con tus autoboicots, no? Pues claro que no. Entonces, se recomienda que tus metas sean para ti, que las escribas tú y que hasta que las hayas empezado a cumplir, que te sientas como más fuerte, las puedas decir, porque es muy fácil que otra persona te baje, sobre todo porque también tiene que ver mucho con la autoconfianza. Sí, yo les llamo a ellos anticipadores de desgracias, ¿no? Son como estos vampiros, como dice Cristina. Pero si vamos quieres, a detenernos ahí, Ajá. porque está muy padre eso, entre los vampiros, está muy padre, pero ¿cómo trabajo? Ya me platicaste, pero ¿qué hago cuando ya tengo ese bombardeo? Después de la pausa vamos a hablar de esto y ya sabe, a través de redes sociales en _Excelsior, escríbanos y coméntenos en qué han fracasado ustedes y si tienen también la suegra, el esposo, el hermano que le esté saboteando este proyecto de fin de año, ¿no? Y de año nuevo. No le cambien. Gracias por continuar con nosotros. Antes del corte platicábamos justamente eso, de los anticipadores de desgracias, nos decía Mariana, o también de aquellos vampiros que nos están robando siempre la energía, las intenciones, los proyectos, que uno dice, voy a poner tal negocio y no falta quien dice, no, ahorita no es buen momento. No, fíjate que el amigo de un amigo puso eso y fracasó. Y Cristina, ¿cómo tratar a ese tipo de personas? ¿Cómo responderles, cómo hacer que sus comentarios no nos afecten y que también no arruinen nuestro proyecto? Y como dices, si ya estamos trabajando por una meta, que no nos desvíen en ese camino, ¿no? ¿Cómo le hacemos?
Yo creo que mantén tus metas confidenciales. De repente nos gusta como poner todo lo que estamos haciendo, llegamos y queremos que todos sean empáticos con nosotros, ¿no? Claro. Como, mira lo que estoy haciendo y queremos como que los aplausos. La gente no va a ser empática con algo que no conoce, con algo que no entiende, con algo que no se ha enfrentado como tú. Entonces, solamente comparte esas metas realmente con gente que establezca metas también, que tenga el mismo interés contigo, etcétera. También ya sabemos quiénes, ahorita que hablábamos de estas dos tipos de personas, inmediatamente ya encontraron a 2 o 3, o sea, la mente ya te los dijo, tú, se busca, ¿no? O sea, ya te los puso. Entonces creo que sería un completo boicot que tú fueras a decirle a alguien que sabes que te va a dar la negativa para que tú no inicies un negocio o tus metas. Otra es que hagas lo que en algún momento en algún programa explicábamos, que es la ley de la glorieta, que es los ves y ya sabes que te van a preguntar, ¿qué vas a hacer para...? Y entonces tú, ¡ay, hola! Nos vemos, adiós, te revisa. O estás en oye, ¿y qué estás haciendo? Tenemos algunas cosas, realmente nada nuevo. Ahorita voy a ver si ya está el ponche. Creo que no es tan necesario enfrentar como confrontar o decir por qué sí o por qué no, porque las personas, aunque estén en un error, tienen derecho a estarlo. Y tú no tienes ningún derecho a estar corrigiéndoles. ¿No? Entonces, creo que se trata de tener el enfoque y la atención a tu proyecto y eso sí, llevarlo a la acción rápido. Si no lo llevas a la acción rápido, se enfría. O sea, voy a empezar el gimnasio ya, hoy ve. No inscribirte, ¿no? De menos. Exacto. Voy a estar este negocio, hazlo. Voy a cambiar de trabajo. ¿Lo quieres? ¿Realmente es algo que quieres hacer? Sí, ve y renuncia, pero todavía no tengo plantéate tu plan hoy y si es algo que estás postergando, hazlo hoy. No lo lleves tanto una idea que ya tienes ahí cocinándose, pero no la pones en acción, te va a llevar a aplazarla y después te vas a sentir muy mal por no llevarla a cabo. Entonces, bueno, en relación a eso, yo diría, no te desgastes en hacerle saber a los otros lo que quieres tus tú. metas, ¿no? Claro, porque además hay que conocernos a nosotros mismos y saber cuándo queremos iniciar un proyecto o cuándo queremos nuevos hábitos o nuevas metas en relación a querer quedar bien con los demás o a obtener reconocimiento o a obtener atención. También esa es otra trampa que podemos tener, una trampa que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? A lo mejor no planeo hacer nada, pero pongo que voy a ir a tal lugar o a hacer tal cosa y entonces eso nos da atención y también es otra forma pues de obtener cosas, ¿no? De los demás. Pero por otro lado, el saber y el identificar que quien nos dice que no nos atrevamos, quien nos dice que eso no se puede, quien nos dice que eso es peligroso, que eso no es posible, son personas que no se han atrevido también, que están llenas de miedo, que están detenidas y el ver que otro se atreva, otro haga, otro quiera, otro planee, les mueve muchas emociones, ¿no? Y entonces la primera instancia es decir, no puedes, no lo hagas, porque eso me implicaría a mí moverme de donde estoy. Sobre todo en la familia, es un sistema y sabemos que cuando un elemento cambia, pues todos los demás tienen que moverse del rol en el que están y la forma en que se perciben y se relacionan. Entonces por eso preferimos muchas veces, sobre todo en los ambientes familiares, no cambies, porque eso me impactaría en cambiar a mí también. No, claro. Es interesante. Y que se den cuenta de esto es súper importante, porque cuando tú empiezas a cambiar, va a haber así como ese juego de la cuerda, donde tú te vas a poner de un lado y toda tu familia, te va a jalar del otro. Sí. Y entonces tú vas a uno y te dicen, ¿estás segura? Sí. Pero Sí. y entonces siempre va a haber esa lucha, no le tengan miedo a esa lucha. Porque a veces le tenemos miedo. ¿Y si se enojan? Ni modo. ¿Y si me desheredan? ¿Y si me desheredan? Ajá, ¿no? Oye, nos vamos a cambiar de residencia. Ay, pero ¿y qué van a hacer con tal? Entonces ya no voy a hacer esto. ¿Y entonces quién va a hacer la comida? Y empiezan a tronarse literalmente los dedos y tú empiezas como de, ay, ¿y qué va a pasar si es cierto? Y no había pensado en eso. No te estanques, no te detengas con eso, porque siempre que hagas, como dice Mariana, siempre que tú te muevas, el sistema familiar siempre se va a ir moviendo como un engranaje, y si tú te mueves obviamente con una meta, un propósito, algo definido, ya decidiste que es algo para ti, que va a generar impacto no solamente en ti, sino en tu familia,
claro que es positivo, claro que sigue adelante con esa meta, porque va a tener beneficios a la larga también para ellos. Y también nos mueve en esa parte el miedo, ¿será también? Sí, claro. Eso, el miedo. Justo fíjate Entonces, que tenemos que hablar de nuestra fortaleza interior, tenemos que ver qué tanta voluntad tenemos, qué tantas herramientas, autoestima tenemos para lograr esas metas que queremos hacer. A veces también, y culturalmente, tenemos este rol como de víctimas, ¿no? De pobrecito de mí, es que no tengo tiempo para hacer ejercicio, pobrecito de mí, es que no tengo voluntad para ir a... Y entonces nos planteamos como en ese rol que también como pobretearnos, ¿no? Es que no tengo dinero para empezar tal cosa, es que nadie me ayuda. Entonces es como empezar a decir, a ver, no, las cosas son así, lo que necesito es esto y tengo esta fortaleza, o tal vez no puedo hacerlo, pero no es culpa de nadie, no es culpa, sino más bien es las decisiones que voy tomando en el día a día. También les pongo otro ejemplo, cuando tenemos alguna enfermedad, es una serie de decisiones que hemos tomado en el pasado lo que nos ha llevado a la enfermedad de hoy, del presente. No es como algo que haya llegado de la nada, ni un castigo divino, sino son los elementos que han estado involucrados en nuestra vida. Cuando empezamos a cuestionarnos, cuando empezamos a vernos desde un aspecto más crítico a nosotros mismos, cuando empezamos a tomar conciencia de esas decisiones, como les decía hace rato, que hemos ido tomando en el pasado, es cuando empezamos a empoderarnos. Y entonces tomamos ahí el control y las riendas de nuestra propia vida, y eso, como decía Cristina, nos da mayor seguridad para poder enfrentar las adversidades o las personas que se opongan a nuestros cambios o a nuestras cosas nuevas. Y a lo mejor hasta también impactamos de forma tan positiva que invitamos a los demás a que se unan a los nuevos cambios, ¿no? Entonces, justo eso iba a comentar, y ahorita que lo mencionaron las dos, llegamos a un punto en común. Sí tiene que ver con quién o de quiénes te rodeas. Y ahorita recientemente se ha puesto muy de moda mencionar, aléjate de las personas tóxicas, ¿no? Si es tóxico, quítate. O tú mismo. Entonces, ya lo decía ella, en la estrategia de la glorieta, lo decía Cristina. Pero si yo me junto con personas que cumplen sus metas, sin darme cuenta, puedo empezar a seguir esos hábitos. Pero si me junto con quien fracasa en todas o ni siquiera se establece metas, pues seguiré ese patrón. Y cuando son de la familia pesa más, ¿no? Pesa más porque estamos acostumbrados al qué dirán, a preocuparnos por el qué dirán, también será. También a la aprobación. A la aprobación y también a vivir los sueños de otros, porque ejemplo, meta, quiero ahora sí independizarme de casa de mis papás, que después de 10 años que llevo viviendo ahí con mi hijo, mi esposo, y ahora sí nos vamos a ir a vivir a la casa que ya tenemos, pero que no nos habíamos ido por cualquier cosa, ¿no? Y de repente es, ok, ¿eso es algo que quieres? Sí. ¿Cuánto te va a costar? A lo mejor no en cuestión económica. Me va a costar desapegarme de mi madre, desapegarme de mi padre, desapegarme de quién me va a cuidar a los hijos, desapegarme de ¿Estoy dispuesta a pagar ese costo o no? No. Entonces no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Sí estoy dispuesta a eso. Y entonces ya es como algo que diferencia, pero muchas veces es cierto que no estamos dispuestos a pagar el costo. Otra es que no tiene de malo que te relaciones, al contrario, creo que es muy bueno que te relaciones con generadores de sueños. ¿Quiénes son los generadores de sueños? Esas personas que te están diciendo, yo tendría que hablar aquí de mi amado esposo, que es una persona que siempre está con un plan nuevo y todo, de repente le dicen, ya estás cambiando de plan otra vez, Carlos. Ya estás, y yo digo, sí, vamos a hacerlo, y él es como, vamos a hacer esto, de cosas completamente diferentes, y de repente la gente no le gusta escuchar eso, como, no, ¿cómo vas a cambiar? ¿Cómo vas a hacer esto? Entonces, a lo mejor no somos personalidades tanto como de estar generando, pero te puedes empatar, en el caso yo me considero así, pero te puedes empatar con alguien que sí es como un generador que empieza a tomar acción y que te jala a estar constantemente desafiando, saliéndote de tu zona de confort. Porque de repente en la autoestima, en la autoconfianza, sí necesitamos a gente que vaya más adelante que tú, siempre. Siempre. Si tú quieres siempre ser la delantera, de repente te vas a perder. Entonces, los cursos, la terapia, las innovaciones, ahora hay tantas cosas en internet padrísimas que siempre te están, no es necesariamente alguien presente, ese núcleo, a lo mejor sí, los tengo en los 5 en mi
en mi casa las 5 personas que nada más no se plantean metas, pero también en estas cuestiones digitales, estoy viendo una serie que no me deja absolutamente nada, estoy en Facebook, en estas redes sociales que tampoco me dejan nada, y a lo mejor me pongo con un autor y lo pongo como mi guía. Okay. Justo ese elemento es importante, o sea, si queremos generar cambios, también hay redes sociales de apoyo, ¿no? Empezar a buscar ayuda terapéutica en instituciones, en gente que a lo mejor, hasta en YouTube, gente que haya hecho algo que nos gustaría hacer a nosotros, qué cosas nos han funcionado en el pasado, empezar a contactar con apoyos para poder salir mejor. Y bueno, pues las personas que no estén de acuerdo, como te digo, invitarlas, y si no les gusta, pues también dejarlas ahí. Y hablar un poquito, y tenemos que hacer una pausa, pero hablar justo de eso. ¿Qué pasa entonces con las personas que viven el día a día, que no se establecen metas, que no tienen objetivos, y que entonces al finalizar de ese día y al dormir, pues no hubo nada, no hubo crecimiento, no hubo soluciones, no hubo más? Esto es Punto y Coma, no le cambie. ¿Qué ocurre con aquellas personas que viven el día a día, lo mencionábamos, que no tienen un objetivo, que solo se despiertan, desayunan porque tienen que desayunar, trabajan, van a la escuela, comen porque ya es la hora de comer? No hay una meta establecida en un día, porque ya no vamos, Cristina, Mariana, a hablar de la meta para todo 2020. Vamos a hablar de una meta del día a día. Y entonces, ¿qué pasa si no la tengo? ¿También será que no me enseñaron de pequeña a tenerlo, por ejemplo? Adelante, yo hablaría sobre que tampoco nos enseñan cuál es la misión que tienes en esta vida. Okay. Tu misión. Si tú no tienes una misión, toda la vida vas a estar perdido. 2020, 2040, 2060, 2000, el que quieras. O sea, ¿a qué veniste a esta vida? ¿A qué venimos? ¿Cuáles son los roles que tienes? Porque de repente vivimos sobre un rol, el rol del trabajo. Ese no es el rol por el cual veniste a esta vida. El rol de la familia o el rol de mamá son importantes, pero no son los roles por los cuales veniste. Y son cosas que debemos enseñarle a los niños. ¿Cómo lo vas a identificar? ¿Cuáles son las cosas que te llaman la atención? ¿Cuáles son las cosas que se te hacen más fáciles? ¿Cuáles son las que no te aburren, las que podrías hacer todo el tiempo a todas horas? Y piensa en eso, y hay que alimentar esa parte, porque no hay personas deprimidas, hay personas desmotivadas, que no están ancladas a algo que les gusta, porque no saben. Cuando hay personas que les preguntas, ¿qué te gusta? No sé, ¿qué sabes hacer bien? Ay, no sé, porque no se dan la apertura precisamente de eso. Entonces, por supuesto que ya deja de las metas, sino que las personas no tienen un objetivo en general de vida, no saben realmente para qué son buenas y no trabajan para eso. Y entonces vemos las depresiones, la ansiedad, los trastornos emocionales, los trastornos de la personalidad, que también se pueden volver personas agresivas, personas iracundas, personas que les dices algo y entonces ya déjame en paz o calma, porque ves que están haciendo una rutina, pero le están sumando a un camino donde no los lleva absolutamente nada, pero también es desgastante, ojo, no son personas, también dormir demasiado desgasta, comer demasiado desgasta, no hacer ejercicio desgasta, no ir a la escuela, no trabajar, también desgasta, porque es un desgaste emocional muy fuerte. Y también yo creo que darle el foquito rojo como familiares a esas personas que sabemos, o si eres tú, que algo en verdad necesitas un apoyo externo. Esas personas no van a cambiar porque sí, necesitan apoyo. Claro. Y además hace rato hablábamos de un sentido de vida, un sentido de nuestra existencia. Viktor Frankl, que fue el primero en plantear esto, nos decía, si nosotros no tenemos un sentido que nos motive, que nos haga día a día levantarnos, un motor que nos ayude a autorrealizarnos, nos sentimos perdidos en el limbo. Desafortunadamente, para la situación social que estamos viviendo, existe pues mucho eso, es la desmotivación que nos lleva a depresión, que nos lleva a ansiedad, e incluso podría ser uno de los elementos que nos lleva a una sociedad tan violenta, la pérdida
pérdida de sentido, la pérdida de valor, el no tener experiencias óptimas o experiencias de autorrealización, pues lleva a la gente como en un estado pues de mucha frustración, ¿no? Mucha gente que vive así. Entonces, por eso creo que es importante el saber desde pequeños, el darle a los niños, que son nuestros hijos o nuestros alumnos o los que están alrededor, darles una contención, darles metas, darles, como decía Cristina, una misión de vida, pero sobre todo saber identificar las emociones que están viviendo. El saber decirles, en este momento estás frustrado, en este momento estás triste, en este momento estás feliz, el que ellos puedan identificar cómo viven sus emociones desde lo corporal, desde lo mental, desde el sentimiento, eso nos va a ayudar a que ellos empiecen a manejarlos de una mejor manera. Sin embargo, yo he visto en terapia, ¿no? Muchas veces que llevan niños, me dicen, arréglemelo, ¿no? Y me avisa cuando ya esté bien. No, pues él hubiera pensado antes de buscar al papá, señora. Y no nos damos cuenta que realmente lo que pasa en los niños es el reflejo de lo que pasa en la vida de los adultos. Entonces es empezar por nosotros, ¿no? En darnos sentido a nuestra vida, en darnos metas, valores, creencias, ideales y empezar a darles esta contención a los niños para que también crezcan como adultos saludables. A veces vemos gente que parece muy enojada o gente que parece muy, que evita a los demás, realmente lo que está enmascarando posiblemente sea una depresión. Sin embargo, a veces ni ellos mismos lo saben, ¿no? Claro. Entonces, como dice Cristina, es empezar a buscar ayuda profesional, es empezar como familia también a contenernos y a saber que si hay alguien que es muy grincho, alguien que es muy depresivo, necesita ayuda a esa persona, no necesita el rechazo, no necesita la etiqueta, necesita la contención y la ayuda y el diagnóstico para que pueda ser tratado. Y también ser un poquito pues positivos, ¿no? Ahorita que ya viene en esta cena donde nos reunimos en familia, donde convivimos y cenamos, pues de antemano, si ya vamos con la idea, vamos a ver al tío que me cae mal, a la prima que es así, a la creída, ya vamos predispuestos, exactamente, y llegamos con esa predisposición, ese autosabotaje, digamos, y pasamos una noche mala y de repente le echamos la culpa a ese tío amargado, a la prima, ¿no? Entonces siempre tratamos de culpar a los demás de que salió mal. Entonces la cena de fin de año ya se fue así, ¿no? Y no nos damos cuenta, Ilian, que la convivencia con la familia y personas y social es una oportunidad para reflejarnos, para espejearnos en los demás y ver las cosas que no me gustan en ti, las cambio en mí, ¿no? Entonces es un trabajo personal muy profundo y es una oportunidad para mejorar y para crecer, ¿no? De todos nosotros. Sí. A mí me gustaría decir un poquito, dos tips para las personas que ya nos vemos. Dos tips para establecimiento de metas. El primero es que cierren los ojos e imaginen qué es lo que realmente les gustaría cambiar, que les generaría un impacto para sí mismas o para sí mismos. ¿Qué realmente te gustaría cambiar? Si es tu trabajo, si es tu físico, si es tu economía, si es un cambio de residencia. Ese, y abrázalo. Ese es el primero. Y el segundo, hoy completa una tarea. Cada día haz una tarea pequeña y complétala. Te va a dar serotonina, dopamina, te vas a sentir bien. Tareas pequeñitas, creo que esas podrían ser muy buen tip. Y un buen resultado vamos a tener. Pues muchas gracias, Cristina Hernández, Mariana Villafuerte, nuestras especialistas psicoterapeutas. Esto fue Punto y Coma. Que tenga un excelente fin de semana. Nos tenemos que ir, pero usted quédese con Excelsior Televisión.